diablo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Proverbios 22:10.
nuestro buen Señor. Estamos aquí para adorar tu nombre. Estamos aquí, Señor, para predicar también tu palabra. Te pedimos tu ayuda. No queremos hablar de nosotros mismos, sino que tú hables por nosotros. Alcanza a todos estos corazones necesitados, que te reciban en sus corazones, oh Dios. Ayúdales a entender tu palabra, tu mensaje, Señor. Te rogamos gracia y la esperamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Lo vamos a hacer aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 23. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuchen, en el cual también estáis circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayando la cédula de los rictos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y junturas, crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Hemos leído un pasaje de la Biblia que no acostumbran predicar en él los pastores, porque no les conviene, se les va a la gente. Toda la gente que está acostumbrada a guardar ritos, se les va, si se dan cuenta de lo que dice aquí la palabra de Dios, que es tan clara. Oigan lo que dice, tenemos que repasar los dos versículos anteriores. Dice primero el versículo 9 y 10, porque en él, o sea, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo está todo, así. Y en él estáis cumplidos, o sea, completos. Nosotros ya cumplimos, no necesitamos volver a cumplir nosotros. El cual es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora agrega el versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos. Aquí está hablando en contra de la circuncisión material, física, la que se hace en el órgano masculino humano. Está hablando en contra de eso, que no es necesario hacerla. Así, dice, en el cual también sois circuncidados
de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Fíjese bien, cuando Jesús se circuncidó, nosotros quedamos circuncidados espiritualmente. Nosotros ya quedamos circuncidados por la circuncisión de Cristo. Lo mismo que como Cristo murió por nuestros pecados, y nosotros fuimos muertos. Nosotros quedamos muertos en Cristo, pero vivos en Él. Ese es el caso. Lo mismo pasa con la circuncisión, igualito, ¿mire? Entonces no es necesario que nos estemos circuncidando la carne. Ahora, versículo 12, agrega, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Otro caso que molesta a las iglesias, fíjese. Sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. En el bautismo de Cristo nosotros quedamos sepultados. Ya no tenemos que volvernos a bautizar materialmente, porque tenemos de parte de Dios el bautismo en el Espíritu Santo que Dios nos da. Y esa es otra cosa. ¿Ya me entienden? Pues sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe, no un acto material, no un acto ritual, no un acto ceremonial, sino dice, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Miren, tanto la circuncisión como el bautismo en agua quedan en el mismo plano, que no son necesarios para el cristiano, y no ese es el plan de Dios tampoco. Y Jesús mismo lo dijo, pero no tenemos tiempo para llegar a esos pasajes de la Biblia. Lo dijo Juan el Bautista, lo dijo San Pablo, lo dijo San Pedro, lo dijo Jesús, todos lo dijeron. Así. Ahora dice, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque materialmente éramos incircuncisos, materialmente, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, sin importar de que no fuimos circuncidados ni bautizados en agua, ni una cosa ni la otra. Fíjese que los dos están en el mismo paralelo ahí, en la Biblia. Ahora escuche lo que dice el versículo 14. El versículo ya lo quitaron de la Biblia, ya le pusieron otro versículo sustituyendo el verdadero versículo, porque no quieren decir la verdad. No quieren que la gente sepa el verdadero contenido de la verdadera Biblia. Dice el versículo 14, rayendo la cédula de los ritos. Raer es arrancar con todo y raíz, rayendo la cédula. Y la cédula es todo el documento donde están todos los ritos judaicos. Y entre esos ritos judaicos estaba también el de la circuncisión y el del bautismo en agua. Y el rito que se han inventado los cristianos de la Santa Cena también, que no aparece en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia aparece ninguna Santa Cena, sino en la Biblia se habla de que fueron y comieron la Pascua, que es una de las fiestas judías, la cual se cumplió en la cruz de Cristo. Dice, rayando, o sea, arrancando con raíz, la cédula de los ritos que nos era contraria, nos molestaba mucho, que era contra nosotros, dice, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Todos los ritos, todas las ceremonias, ahí quedaron clavados en la cruz, y no hay ninguna ceremonia, ningún sacramento para los cristianos verdaderos. Fíjense, les estoy dando palabra de Dios, no palabra mía. Así, versículo 15, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo, en su cuerpo, cuando Él dio su vida por nosotros. Por tanto, dice ahora, oiga el versículo 16, es otro fuerte. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte del día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. No hay derecho de juzgar a nadie por comidas. Algunos se ponen a juzgar porque dicen que no comen bien la Santa Cena, y aquí hasta los están juzgando contra la palabra de Dios. Nadie tiene derecho de juzgarnos por comida o por bebida, que tienen que beber el vino, dice que tienen que beber esto, beber lo otro, y esto pues está en contra de lo que la palabra de Dios dice acá. O en parte del día de fiesta. Recuerde usted, lo que le llama la Santa Cena no es más que la Pascua, es de las fiestas judías.
que fueron clausuradas por Dios. ¿Por qué? Porque fueron cumplidas. Cristo cumplió la Pascua en la cruz del Calvario. Así, ni de nuevas lunas o de sábados. Hay otros que nos juzgan porque quieren que guardemos el sábado también, a pesar de que la Biblia no lo enseña así. Ahora, si usted se va al antiguo pacto, pues es así, pero en el pacto nuevo dice que no, y el pacto nuevo es el que está vigente, el que vale hoy. Ahora, oiga lo que dice el versículo 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y ellos prefieren seguir con las sombras, con las fotografías, que seguir con la verdad de Dios. Tener la verdadera comunión en Cristo, tener la verdadera comunión entre los hermanos, la verdadera comunión con el Padre. Ahora dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado, dice, y conjunto por las ligaduras y junturas, crece en aumentos de Dios, y eso es en Cristo. Tenemos que tener profundidad en Cristo, no en ritos, no en ceremonias, no en lo que ellos llaman ordenanzas, que no existen en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia habla de ordenanzas. En los títulos agregados por el hombre sí aparecen ordenanzas, pero no el texto de la Biblia. Luego dice la palabra de Dios, pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas. Fíjese bien, la Biblia no aprueba las ordenanzas, pero las iglesias sí las aprueban, lamentablemente, porque no conocen la Biblia profundamente. Pero en la Biblia está diciendo claramente, ¿por qué? Dice, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas. Porque esas ordenanzas quedaron en la ley antigua, que ya no valen ahora para el Evangelio de Jesucristo. Dice luego, versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Luego el versículo 22 dice, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Escuchó? Dice que son mandamientos de hombres las ordenanzas que se ponen los hombres. Las iglesias hablan bastante de que hay 2 ordenanzas. La iglesia católica dice que son 7, y hay una iglesia en Guatemala que dice que son 8 todavía, pero eso. Pero las iglesias evangélicas dicen que hay 2 ordenanzas, el bautismo en agua y la Santa Cena. Comenzando con la Santa Cena, ni siquiera se menciona en toda la Biblia, en ninguna parte. No existe tal cosa en la Biblia. Lo que se menciona es la fiesta de la Pascua, que es una de las fiestas judías que ya caducaron, ¿me entienden? Entonces no hay tal Pascua para los cristianos. Así, dice, por eso, de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice. Ahora dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, sí, pero no en alguna honra para el saciar de la carne. Entonces uno debe entender bien la palabra de Dios. Dios no quiere ritos ni ceremonias. En ninguna parte de la Biblia aparece todo eso. Y ya lo vimos en el versículo que está hablando de eso, que Dios quitó todos los ritos y ceremonias. Completamente, absolutamente todos los quitó, lo cual dice la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra, y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a los que escuchan, que les abras sus mentes para que entiendan bien tu palabra. Te lo pedimos todo confiando en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos
todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.